Bueno, primero que nada, muy contento de tenerlo a usted en un nuevo episodio. Hablemos de Alajuela en la Asamblea, ¿verdad? Donde podamos conocer a los distintos candidatos interesados en esta campaña política a llegar a legislar por Alajuela, ¿verdad? En pro del bienestar de todos nosotros. Agradecerles por este espacio a Pone Café, ¿verdad? Que nos tienen con un café buenísimo, con una galletita buenísima también. Delicioso. Sí, sí, siempre se lucen. Entonces, agradecerle a ellos por el Parque Central de Alajuela. Y para comenzar con esa entrevista me gustaría primero que se presente. ¿Quién es Arturo Campos, tanto como persona como como candidato? Muchas gracias, Gabriel. De verdad es un honor para mí estar con un chico tan joven, pero con tanta energía, con tantas ganas, tratando de hacer las cosas bien, haciendo democracia, que es tan importante Muchas en gracias. estos tiempos tan convulsos. Entonces, lo primero es felicitarte, de Muchas verdad que gracias. sí, por el programa, por tu podcast. Agradecer aquí, claro, por supuesto, a la gente de Pone Café. Pone café, sí, Pone sí. café, está delicioso el cafecito. Gracias por la oportunidad de poderle hablar a los alajuelenses. Claro, Ha sido mi lema desde el día que di el paso a esta postulación, donde mi campaña es de escucha, claro, definitivamente. claro. Yo necesito escuchar a todos y cada uno de los sectores alajuelenses para ver dónde les está doliendo, decimos, Claro. ¿verdad? Como el buen tico. Arturo Campos nace en el Cantón Central de la Abuela hace ya varios años. Hace ya varios años en Turúcares, soy oriundo del Turucares. distrito de Turúcares. Tuve una niñez increíble, muy linda, al lado de mis abuelitos. Eh, Hijo de madre soltera. Esto me enseñó a muy corta edad a comprender la importancia de la igualdad de oportunidades para Claro. todos. Eh, Me tocó, por aquí en vivo, me tocó trabajar desde muy Claro, chico, sé lo que es trabajar desde los 11 12 años para claro. lograr terminar la escuela, para después lograr estudiar de noche. Mm, eh, a mucho sacrificio, pero con mucha gente en el camino que me ha ayudado siempre. Yo creo que es ahora vamos a hablar de las razones por las cuales entré en política, claro. pero por ahí anda la cosa. Después, gracias a Dios, después de los 18 años logré terminar mis estudios de secundaria y entrar a la universidad, llevar un par de carreras. Al fin de cuentas, cuando tuve 25 o 26 años, logré eh, ser abogado y fundar mi propia oficina, acá mismo, en Claro, Alajuela. Tengo ya desde el 2000 y pico, 2005, de estar con oficina abierta. Y me he dedicado siempre al sector privado por muchos años. Eh, Después de tantos años, en el 2019, me buscan y me invitan a formar parte de un proyecto político. Siempre ha sido mi ideología social cristiana, claro, claro. definitivamente, donde ponemos al ser humano en el centro de la política, ¿verdad? Cualquier decisión la tomamos valorando al ser humano y las El bienestar, necesidades, claro. el bienestar y las necesidades, y el cubrir las necesidades primarias de cada ser humano. Entonces por eso me gustó la idea y entré en este asunto de la Una política, aventura. en esta aventura política exactamente. Yo creo, y te lo decía hace un ratito, que una de las razones por las que entré a la política es porque ya uno, cuando le empiezan a pintar el pelo algunas canas, Claro, claro. usted quiere devolver un poquito a la sociedad de lo mucho que ha recibido, porque he sido bendecido toda mi vida. Y ahorita debemos de nosotros devolver un poquito, porque vienen las nuevas generaciones, vos y los que vienen atrás tuyo, que necesitan un país mejor, o una comunidad mejor, o una Claro, abuela claro. mejor. Entonces yo creo que es una de las razones principales por las que entré. Pero bueno, ya entrando en la aventura, logré candidatearme, digamos, por decirlo así, en el 2024 a la alcaldía. Fue una aventura muy linda. Agradezco a los 9,000 y pico de alajuelenses que creyeron Que en mí, creyeron, sí, en el ¿verdad? proyecto, claro. Y creyeron en el proyecto, creyeron en el grupo. Y eso, aunque no logramos la alcaldía, me hizo regidor. Y dichosamente tengo año y 5 meses, año y 6 meses, perdón, ya,
de estar como regidor, uno de los 11 regidores municipales de Alajuela, y eso me ha enseñado mil cosas. Primero, a trabajar en política, que es tan diferente a estar en el sector privado. Proceso. Totalmente. Y segundo, a poder ayudar un poquito a toda esa gente que creyó en mí, ¿verdad? A sus comunidades, a sus proyectos, a los proyectos deportivos, por ejemplo, que tal vez ahora hablamos de CODEA, ¿verdad? De lo difícil que ha sido la administración del comité a nivel cantonal para nosotros. Pero ese es Arturo Campos, más o menos, en un resumen. Arturo, muchas gracias por darnos ese pequeño resumen de quién es usted, tanto como persona como proyecto político. Y es que algo muy interesante que estuvimos hablando antes era que su campaña ha estado muy dedicada al tema de las comunidades. Usted creo que ha sido una persona que se ha tomado muy en serio el tema de las campañas, ir a visitar, ir a conocer las realidades de todas y cada una de las personas a las que usted pretende legislar, gobernar. Por ejemplo, en el caso de la alcaldía se tuvo la oportunidad de conocer los 14 distritos, ¿verdad?, de Alajuela, pero en su precandidatura, como para para ser candidato a diputado por Alajuela, también estuvo conociendo los distintos lugares de Alajuela, ¿verdad? Fue un camino difícil, me imagino yo. Y actualmente, estos meses, desde octubre acá, ha estado aquí, ¿verdad? Ha estado metiéndole. Creo que ya conoce toda Alajuela nuevamente. Y me gustaría preguntarle en este espacio, ¿qué diagnóstico tiene Arturo Campos de Alajuela? Fue puña, sí. Sí. Es interesante. Vamos a ver, eso es cierto, me tocó en el camino digital que comenzamos año y pico atrás, me tocó visitar los 16 cantones, me tocó formar grupos de trabajo en los 16 cantones para lograr llegar a encabezar la papeleta, que es lo que logramos a partir de agosto de este año. Y yo creo que eso fue lo que me llenó de energía, ¿verdad? El conocer las comunidades, el conocer a las diferentes fuerzas vivas, conocer las necesidades que hay realmente en una realidad provincial que tenemos, donde tenemos parte del GAM acá en Alajuela, occidente, con un desarrollo medio interesante, pero tenemos comunidades en los cantones del norte, digamos, como Río Cuarto, como Los Chiles, como Upala, cantones con kilómetros de línea fronteriza, con problemas migratorios, con problemas de desigualdad de oportunidades. Entonces, eso me impulsó a buscar más aún esa candidatura o ese encabezamiento de la provincia, ¿verdad? En la papeleta. Después de eso, pues es cierto, yo cuando ya me sentí con ese compromiso real, cuando me dijeron que sí, ahora sí usted encabeza, pues yo creo que el trabajo de un candidato a diputado, de cualquier persona que quiera llegar a la Asamblea Legislativa, no es sentarme en una computadora a preparar un discurso, a preparar un mensaje, a tirarlo en las redes, pero dentro de 4 paredes. Ese no es. Se tiene que ir uno a las comunidades, usted tiene que ir a recorrer Guatuso, a Cote, a Buenavista, a ver cuáles, a Pejivalle, a ver cuáles son las necesidades que tienen estas comunidades. ¿Y cómo lo hace? Reuniéndote con el Comité de Deportes, con la Junta de Educación, con la Asociación de Desarrollo, con las asadas, en los lugares que tienen cámaras de comercio, cámaras de turismo. Reuniéndose con ellos es la única manera de que usted puede realmente conocer las necesidades. Y si Dios lo permite y el electorado lo permite y llegamos a una curul, ahí usted puede realmente ayudar a estas comunidades o ser un apoyo para ellas. Pero si yo no sé qué está pasando en Yolillal, de Upala, ¿a quién voy a ayudar? O en Brasilia, ¿a quién voy a ayudar? En Dos Ríos de Upala, si no conozco las verdaderas necesidades, ¿a quién voy a ayudar? Diagnóstico. Hay un montón de cosas, digamos. Si nos quedamos aquí, entre el Cantón Central y Occidente, la Ruta 1 es una necesidad ya. La tenemos sí o sí
y depende de la Asamblea Legislativa. Claro. Depende del 100% de la Asamblea Legislativa porque ya tenemos aprobado un préstamo por $700 millones que necesitamos que sea refrendado por la Asamblea Legislativa. ¿Para qué? Para que ya tengamos los 4 o 6 carriles en la Ruta 1, los 4 más o 2 más para convertir en 6 desde San Ramón hasta aeropuerto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la zona franca Coyol da una cantidad de empleos a todos nuestros habitantes, a nuestras comunidades cercanas, ¿verdad? Si hablamos de Cantón Central o de cantones incluso vecinos, pero resulta que tenemos a la gente 2 horas y media en la mañana metidos en un carro para llegar al trabajo y 2 horas y media en la tarde o más, depende si hay un accidente o no, para poder regresarse a sus casas. Son 5 horas por día. Eso reduce la calidad de vida de los costarricenses y eso le quita el impulso incluso a los jóvenes de ser parte de esta fuerza de empleo que tenemos, laboral, que tenemos. Entonces yo creo que aquí, si usted me dice un diagnóstico o en Occidente y en Cantón Central, tenemos sí o sí que activar el préstamo de la Ruta 1 y empezar a trabajar ya. Mesas de diálogo, consensos de 57 diputados, o sea, no hay otra forma. Lo hemos vivido en esta Asamblea Legislativa. ¿Por qué no hay consensos? Porque no nos sentamos a dialogar, porque las fracciones no son capaces de sentarse en la misma mesa. Ahora bien, si nos vamos a esta zona de la que le hablo, zona norte, la infraestructura vial es una locura. Y no estamos pidiendo 4 ni 6 carriles. Estamos pidiendo que la gente que va de Upala, de Colonia Punta Arenas, a Caño Negro, por ejemplo, tengan oportunidad de tener una vía, una carretera digna. Eso por años ha sido abandonado. Y no nos pueden decir que es porque no hay la suficiente población, porque es una vía. Se me va ahorita el número 118, creo, si no me equivoco. Es una ruta nacional que une 2 cantones y que además es la única vía para entrar al refugio de vida silvestre Caño Negro. O sea, una fuente de ingresos, de desarrollo para las comunidades, tanto de los chiles como de Upala. Entonces, yo creo que eso ahorita es una prioridad que tenemos que trabajar. Hay otro montón de cosas, hay una cantidad de mujeres emprendedoras, jefas de hogar que no tienen ni una sola oportunidad en estos lugares alejados, que no tienen una sola oportunidad ni siquiera de financiamiento para sus emprendimientos, o al menos de que les digamos cómo hacerlo. Claro. Un tipo de capacitación. Que tengamos una institución, una capacitación que le digamos cómo hacerlo. Ni siquiera eso. Ni hablar del tema de educación, ¿verdad? No voy a entrar en el tema, pero sí algo que tengo que dejar aquí en la mesa es que otra de las grandes necesidades es la infraestructura de las escuelas. El Ministerio de Educación no está invirtiendo el dinero. La verdad es que tenemos en el país casi 900 centros educativos con orden de cierre. Y Alajuela no escapa de eso. Tenemos una cantidad en la zona norte del país. Bueno, es más, no me tengo que ir a la zona norte. En San Mateo, en Labrador de San Mateo, los chicos de colegio reciben clases ya hace más de 2 años en un salón comunal. Entonces yo sí creo en que son 2 de las cosas prioridad y que yo he logrado identificar entre muchas otras, porque podemos hablar de seguridad, de que tenemos un montón de cosas que hacer y invertir, y además hay temas país que son muy importantes, pero si hablamos de provincia, de lo que yo he detectado y lo que voy a seguir detectando por este mes y medio que me queda todavía de campaña, o mes y 20 días, voy a seguir recorriendo las comunidades. Voy a llegar al 1 de febrero. Espero que el sábado, todavía antes de las elecciones, esté visitando alguna comunidad para ver cuál es la realidad de la provincia en general. Creo que dentro de su campaña me he topado un eje muy interesante que ha estado marcado también como en su año y algo que lleva de regidor, y es el tema de la infraestructura. Había visto que usted tenía un bachillerato en aduanas. Por ende, conoce temas como los costos de logística, por ejemplo, que, no sé, es el transporte terrestre. Podemos hablar, ¿verdad? Creo que el atraso que tenemos en materia de infraestructura
limita también temas como nuestra capacidad o de recibir inversión, por ejemplo. Claro, Tenemos, productiva, claro, exacto. inversión. Usted decía el tema de la calidad de vida, ¿verdad? Tenemos personas que van desde sus casas hasta su lugar de trabajo, como puede ser el Coyol, que si les va bien duran 2 horas, ¿verdad? Y de regreso, también, si les va bien, si no hay tal vez un concierto, ¿verdad? Que ese es otro tema que también se puede ver. eh, Duran 2, 4 horas y hasta más, ¿verdad? En llegar a su casa. ¿Podría hablarnos tal vez de la infraestructura como puente al desarrollo? Usted habló de la carretera de Siquiares, Ujú. ¿verdad? Mencionó Caño Negro con Upala y también la radial de Sarchí, que ese es otro Otro tema. gran tema. Sí, sí, Otro gran tema. entonces tal vez sí nos podría hablar por No, ese lado. es que no podemos limitar a nuestros cantones, no podemos limitar a nuestras comunidades. Sarchi ha dado la lucha por tener una radial por 20 años. Sí, claro. Y no puede ser que el diputado de la provincia, que los 12 diputados que tienen a la abuela no vuelvan a ver hacia el cantón. Probablemente no les importa mucho porque es un cantón pequeño, porque el grueso de la votación Sí, no está sí, sí. ahí. Un montón de cosas que podríamos ver. Pero yo creo que cuando uno decide meterse en eso, usted tiene que ver cuáles son las necesidades y priorizarlas, porque tampoco se vale decirle a todo el mundo que le voy a Sí, hacer sí, todo. sí, sí, Pero sí. yo creo, por ejemplo, en la radial de Sarchi, de seguro sí me ha impulsado el tema de la infraestructura, porque además considero que el país tiene un rezago de 30 años, eso, y es un pecado y es una lástima, porque Costa Rica sabía construir, Costa Rica sabía hacer obra pública en los años 60, en los años 70 y mediados de los 80. Construimos de todo, hicimos puentes increíbles, carreteras, dotamos a este país de una infraestructura vial suficiente y extensa. Claro, claro. Pero hoy tenemos otra realidad, porque tenemos 30 años en los que no construimos nada. Es más, hace 20 años o 18 años decidimos como país que cuando se nos cayera un puente íbamos a poner un puente de Bailey. Sí, sí. Que en La solución a todo. todo el mundo los puentes Bailey son temporales, Sí, excepto en Costa Rica. Porque todos los que yo conozco a nivel nacional se quedan sí, sí, hasta que se caigan. sí, sí. Entonces, seguro por eso me he enfocado mucho en el tema de la infraestructura, porque creo que es una pena que este país no volviera a ser obra pública, no tenga la capacidad. Sarchi necesita sí o sí Esa radial. esa radial. La radial trae desarrollo a una comunidad. Eso lo hemos vivido en la radial de Alajuela, en la de Santana, en San Ramón, en un montón de lugares donde logramos hacer estas radiales, nos trae desarrollo. Entonces yo creo que Sarchi, y yo lo decía, creo, en un video que hice o algo, donde 700 millones de dólares tenemos aprobados para la Ruta 1. Bueno, hagamos el esfuerzo. Los 12 diputados de Alajuela, sentémonos en la comisión, sentémonos, hagamos una mesa de diálogo para poder sumar un poquito más a este préstamo, para poder extenderlo. Ver qué hacemos, claro. Los 50 o los 70 millones de dólares que hagan falta, porque la radial de Sarchi además es muy corta, es pequeña. Sí, sí. Entonces, hagamos un esfuerzo, sentémonos a la mesa de negociación. Mentira que lo vamos a hacer en el primer año, pero Claro, sentémonos y empecemos a trabajar en pro de eso. Y consigamos que la radial de Sarchi sea, por fin, Una realidad. una realidad. Ruta 721, vamos a ver. Sí, sí, sí. Es un pecado que tenemos a la zona Franca Coyol, que es una de las más importantes del área, ¿verdad? De la zona de Centroamérica. Y no tenemos rutas de acceso. Sencillamente, la 1 está colapsada. La 721, que debería ser una ruta por donde pasan cientos de camiones a diario, debería estar sí o sí hecha de hace 10 años, digamos, sí. por ejemplo. Porque es una ruta que, modestia aparte, participé en la construcción hace, no sé si fue en el 98 o atrás un poquito en el 94, cuando yo era todavía un chamaco. Sí, sí. Yo me subí a una plataforma que venía llena de sacos de cemento y fuimos todos los vecinos de Siquiares y Claro. Turrúcares a vaciar sacos de cemento para lograr que esa ruta fuera una realidad.
Entonces, modestia aparte, estuve en la construcción de esa ruta, pero ya se le pasó el tiempo, Claro. ya cumplió su vida útil. Y hoy por hoy tenemos, vuelvo y repito, una cantidad de camiones increíbles pasando por ese lugar. Tenemos sí o sí que buscar el presupuesto. ¿Y qué hace un diputado? Ir a la Asamblea Legislativa, a cuando venga el presupuesto anual, buscar los recursos para que se le asignen a una ruta como esta, Claro. que es tan importante, no para Turrúcares, sino para toda la zona del Coyol, para la zona productiva, para Walmart de Centroamérica, que está justamente ahí, que tiene no sé cuántos camiones entrando al día. Entonces, aparte de eso, tendrá, como diputado de Alajuela, tendré que ir y sentarme al frente del ministro de Obras Públicas y Transportes y decirle por qué se tiene que hacer esta ruta. Y entre otras cosas, ¿verdad? Puentes y demás, y nos vamos a la zona norte y tenemos otras necesidades de infraestructura. Pero yo sí creo que los diputados de la Alajuela tenemos que unirnos en una sola voz Claro. para que logremos cosas importantes por la provincia. No se vale solo ir a hacer control político y no se Sí, vale sí, sí. poner a 3 o 4 o 5 asesores a hacer el control político de la semana y sentarse ahí y llegar a la curul solamente a hacer eso y sin ningún compromiso real con las comunidades, con los diferentes sectores, porque también podemos hablar de sectores, ¿verdad? Claro, Sector claro. turismo, que está tan golpeado. Comercio, transporte. Comercio, por ejemplo. El sector agro, que ha sido Sí, tan golpeado en los sí, últimos sí. tiempos. Y nosotros tenemos una zona súper productiva, bajando de Poaz, Fraijanes, Una economía muy diversa en Grecia, general. Zarcero, Naranjo con el café, Zarcero con las hortalizas. Y si nos Claro. vamos a Guanacaste, perdón, si nos vamos a San Carlos, Ajá, sí, sí. sí, ya me estoy saliendo de la provincia. Es que ya estoy muy emocionado. Se emocionó, Estoy sí, muy sí. emocionado. Si nos vamos a San Carlos, perdón, la mayor productividad de leche la Sí, tenemos sí. allá. Y igual el sector agro es increíble, la producción de piña, de yuca, Claro, de un claro. montón en Opala tenemos a los mayores productores de frijoles del país, por ejemplo. Tenemos que apoyarlos. O sea, el MAC hoy por hoy es una institución ineficiente totalmente, no está haciendo las cosas bien. El MAC no debería estar igualmente posesionada en el GAM. Sí, el MAC sí. el MAC se necesita en Upala, en los chiles. Regionalizar. Regionalizarlo, Regionalizar, por supuesto. sí, sí. Entonces hay un montón de retos, pero yo lo que sí creo es que para usted lograr estas cosas tiene primero que escuchar a los sectores, escuchar a las comunidades y después comprometerse, porque no se vale que yo me la pase visitando Sí, durante sí, 3 meses sí, a las sí. comunidades Sí, y que el 1 de febrero salí electo y me desaparezca. sí. Eso no se vale. Hay que hacer una agenda incluso antes del 1 de mayo para volver a las comunidades y para reafirmar el compromiso y decirle, bueno, aquí estoy. ¿Qué es lo que necesitamos llevar a la Asamblea Legislativa? Muchas gracias, Arturo. Creo que, nuevamente, como habíamos mencionado al puro principio de la entrevista, las regiones, las comunidades han tenido un papel importante dentro de su campaña, dentro de todas las que ha realizado en estos últimos 3 años. Dentro de una de las publicaciones que usted había hecho, había visto que tenía un interés muy importante en el tema de hacer proyectos regionales y que su diputación se caracterizaría por desarrollar proyectos regionales. Podemos hablar de comercio, ganadería, turismo, fiestas nacionales, que hace poco se reunió con el comité de Palmares, ¿verdad? Por supuesto. Yo creo que sería prudente tal vez hablarnos un poco más de los programas regionales que se han tenido en mente, ¿verdad? Que se han mencionado dentro de esas mesas de diálogo que usted ha compuesto, Arturo. Claro que sí. Dos cosas muy importantes. Usted tiene que acercarse a esas fuerzas vivas, como lo ha visto usted, como lo he reunido con todos, a los gobiernos y a los gobiernos locales. Sí. Porque si usted tiene un divorcio con los gobiernos locales, como le ha pasado al gobierno actual, Sí. es una realidad. Ellos solo tienen convenios con algunos gobiernos locales. No se vale. Sí, no. Somos 84 cantones. Y la realidad del gobierno local la tiene que conocer sí o sí el Poder Ejecutivo. Claro. Y es la única manera de usted traer estos proyectos a las zonas más vulnerables, por ejemplo. Yo creo que en zona norte definitivamente tenemos que hacer proyectos
o incluso reformas a la legislación para apoyar más al agro. Claro, claro. El agro hoy por hoy es un sector totalmente abandonado. Me reuní con los productores de frijoles de Upala y me dicen, o sea, ya nosotros lo hacemos porque es nuestro modo viviente, Sí, pero no tenemos a nadie que nos apoye. Hoy por hoy, cada día los insumos son más caros, cada día nos cobran más impuestos, nadie nos protege. Y el colmo, abren el mercado para que vengan Sí. frijoles más baratos al sí, país. claro. Entonces tenemos que ir, o en mi caso personal, yo creo que tengo que presentar las reformas necesarias, primero para proteger el precio, que ellos tengan un precio justo. Segundo, para que los insumos sean más baratos y podamos exonerarlos Claro. de muchas cargas que tienen hoy en día. Eso por un lado, ¿verdad? Y después, para que estos productores, vuelvo a lo mismo, seguro es mi principal meta, lograr Claro. infraestructura, pero vuelvo a lo mismo. Tenemos que conseguir que la Ruta 4, por ejemplo, todos o muchos hablan del famoso canal seco y la inversión del canal seco y la necesidad de hacerle un canal seco. Bueno, unos dicen que van a ser provincia ya todo, pero bueno, Sí. del canal seco en la zona norte. Vamos a ver, sí, está bien, y está bien que soñemos en grande, eso está bien. Es la idea, sí. Pero antes de eso, agarremos la Ruta 4, que nace en Río Frío y conecta a la Cruz de Guanacaste. Claro. Y que está en un estado deplorable y que tiene puentes de un solo carril. Incluso usted se va y hay un montón de puentes de un solo carril. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Invertir en esta Ruta 4. En el momento que invertamos, que logremos hacer toda la ruta de 4 carriles, ojalá, ¿qué pasa? Va a traer desarrollo a la zona norte. Incluso los transportistas de la parte sur de Nicaragua van a venir para acá, Claro, y van a ir a cruzar para llegar a porque la ventaja es que ya la 32 el proyecto 32 ya está terminado. Sí. Entonces vamos a unir al Río Frío. No tenemos que hacerla toda de una vez, pero empezamos a hacerla. Sí, claro. Empezamos a hacer etapas. Eso nos va a traer desarrollo a las comunidades de Santa Cecilia, de San Jorge, de Brasilia, del Progreso, de todas estas comunidades que están al lado de esta ruta 4, por ejemplo. Pues no necesitamos ir a sacar el dinero para tener un canal seco, sino invertamos en lo que ya tenemos y logramos impulsar el desarrollo de estas comunidades que son tan abandonadas. Entonces serían dos grandes proyectos que yo estaría impulsando desde el 1 de mayo, desde el día 1 que esté en la Asamblea Legislativa, si así Dios me lo permite. Claro. Hay otras cosas que tenemos que hacer también por la zona de Occidente, ¿verdad? Tenemos a Evolution creciendo. En Grecia, claro. Creciendo increíblemente, y tenemos a los ciudadanos, a los habitantes de Naranjo, de Grecia, de Palmares, de todas estas comunidades cercanas, muy contentos. Pero si no logramos igual infraestructura necesaria para que la gente pueda entrar y salir de esos trabajos todos los días, vamos a ir aumentando no sé cuántos empleos al año, y eso es muy bueno. Porque apenas estamos empezando, pero imagínese usted en 2-3 años la cantidad. No nos vamos a poder mover. Exactamente. Como ahorita en el centro, digamos. Sí. Exactamente. Sí, claro. Aquí la movilidad la perdimos, de verdad. Definitivamente. Claro. No hay forma de ingresar a la abuela. Ya no hay horas pico, digamos. Claro. Si no, a toda hora tenemos el mismo problema. Y lo vamos a trasladar a Grecia, por ejemplo, con el tema de Evolution. Entonces yo creo que tenemos que pensar mucho a futuro, ¿verdad? A lo que está pasando, a cuál es la realidad hoy. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para lograr que el costarricense, que el alajuelense tenga una mejor calidad de vida definitivamente? Pensando principalmente en las nuevas generaciones, en ustedes. Vuelvo y repito mi compromiso y por el que creo que estoy en política es porque yo creo que nosotros, los que ya estamos más viejos, debemos devolver un poquito... dejar algo, claro. Por supuesto, devolverle a la sociedad lo que tanto nos ha dado a nosotros. Arturo, creo que hay un tema bastante interesante y es que generalmente se habla de que Costa Rica, hace 20, 30 años, Costa Rica tenía tal vez una reputación pacífica.
de que tal vez más comunitaria, nos conocíamos entre vecinos, ¿verdad? Tal vez la vecina era como mi segunda mamá cuando me regañaba, ¿verdad? Cuando no estaba. Y han sido cosas que se han perdido bastante dentro de la idiosincrasia tica y creo que eso, ese distanciamiento, ese desinterés también por el tema comunitario nos ha afectado bastante en el tema, por ejemplo, la seguridad, ¿verdad? Usted decía, no hay que esperar a que llegue la crisis ya llegó, ¿verdad? Ya tenemos 900 homicidios en Costa Rica y Alajuela no ha sido la excepción. Alajuela creo que ha sido uno de los lugares con principal... Mayor con incidencia, claro, por Claro, supuesto. correcto. Arturo, aprovechando su experiencia como abogado, ¿verdad? Su conocimiento legal, ¿qué tenemos en materia de seguridad? O sea, Un poquito. ajá, sí, 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 Sí. voy a hacer un resumen, pero vamos a ver, lo que no se vale es decir que si algún día tenemos crisis, Claro, claro. eso no se vale, porque la verdad es que tenemos una crisis de inseguridad en este país increíble. Pasamos de ser uno de los países más seguros de Centroamérica a ser el segundo país más inseguro de Centroamérica. Claro, Eso es un rating que no queremos, digamos, claro. definitivamente. ¿Qué ha pasado? Abandono totalmente. La comandancia de la garita de la abuela está Sí, sí. abandonada hace 3 años. El ministerio no le importa. Una orden sanitaria y sencillamente sacamos los policías de ahí y nos los llevamos. En Río Segundo tenemos el mismo problema. Claro. Imagínense con la población que tiene Río Segundo, Sí. por ejemplo. Entonces, Y el montón de gente que llega ahí también, ¿verdad? es una crisis Sí. generada por los gobiernos, ¿verdad? Eso no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, tenemos que paulatinamente ir haciendo cosas importantes. Yo creo que todo pasa por reformas a las leyes, reformas al Código Procesal Penal, reformas al Código Penal para endurecer las leyes. No son los mismos delitos que cometían Claro. en Costa Rica hace 30 años a los que se cometen hoy en día. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Tenemos el sicariato, pero ahí, Sí. ¿verdad? En el corredor de la Sí, casa sí, lo sí. tenemos. En cualquier momento. Porque vemos Sí. cómo asesinan en nuestra querida Alajuela, aquí en Sí, el claro. cantón nuestro. Vemos cómo asesinan a sueldo en la entrada al restaurante, o llegan al restaurante, o en la Sí, entrada sí. al supermercado. Ya eso. Y desgraciadamente, algo que me da mucha pena y alma es que si usted se pone a hacer un análisis de la mayoría de estos asesinos a sueldo, son chicos Sí, sí. que no llegan a los 18 años. 15, 14, 15, 16 o 17 años. Pero resulta que nuestra legislación dice que debemos de tratar igual a un chico de 10 años que a uno de 17. Claro. Pero eso era hace 30 años. Hoy en día los delitos son diferentes. Definitivamente no podemos al que mató en la entrada del restaurante a alguien, incluso inocente muchas veces, ¿verdad? Porque no tenía nada que ver con el caso, sencillamente fue una bala perdida, porque Claro, ellos pasan le que disparan a agarre. todo lo que esté cerca. No podemos mandarlo a un reformatorio. O sea, por favor, tenemos que ir ya, sí o sí, a reformar la ley penal juvenil para que estos muchachos de 15, 16, 17 años vayan a la cárcel a pagar por estos delitos que están cometiendo. Definitivamente. Entonces, reforma de la ley carcelaria. La tenemos que hacer sí o sí. Las cárceles hoy en día son escuelas de delincuentes. Definitivamente, porque es que ahí todo se permite. Claro. Es permisivo. Tenemos una ley permisiva. Entonces, vamos a ver, al delincuente, al que cometió un delito, que está haciendo mal en nuestra sociedad, tiene que ir a pagar. Claro. A pagar realmente, a descontar los años de cárcel, pero realmente bajo el régimen que tiene que Claro. ser. Y deberíamos, perdón, pero de los que son un poquito más buenos, deberíamos, o menos malos, Menos deberíamos de tenerlos trabajando en nuestras calles, sapeando la ruta 1 que tanto cuesta y que el CONAVI no tiene el recurso ya. Ahí deberíamos de tenerlos, o trabajando en construcción, haciéndolo de edificios, claro. haciendo ciudad gobierno cuando lo logremos Claro, hacer. claro.
esa reforma tiene que llegar sí o sí de manera casi que inmediata. O sea, tenemos que hacer una gran mesa de diálogo para que esas cosas empiecen a suceder. Juan Carlos Hidalgo, nuestro candidato, está también prometiendo, o dentro de nuestro plan de gobierno, tenemos el aumento de policías, porque definitivamente tenemos 13,000 y resto y no nos da. O sea, el porcentaje de policías por cada persona es el más bajo de todo Centroamérica hoy en día. Entonces sí tenemos que aumentar la cantidad de policías definitivamente. Y hay otro montón de cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Reformas importantísimas para lograr. Por ejemplo, tenemos que, lo que este gobierno creo que desde atrás viene, ha abandonado, es los controles en nuestros puertos y en nuestros aeropuertos. Si usted logra un control efectivo en Moín y logra decomisarle la droga a todos estos grupos delictivos, usted los aleja del país. Pero si saben que esto es un paraíso y que toda la droga pasa, más bien se vienen para acá. Claro. Entonces, pero si usted los logra decomisarles, quitarles este producto y que no lo puedan mandar a Europa, usted quita esa delincuencia, usted elimina desde lo más arriba, desde la parte donde viene monetaria, el financiamiento para los demás grupos que son los que venden al menudeo, que son los que se dedican al sicariato y todo esto. Eso pasa como cuando, por ejemplo, me acuerdo en mis tiempos, en los 90s, donde empezaron los temas de seguridad comunitaria. Ajá. El Ministerio de... El Ministerio de Seguridad Pública empezó a hacer esos grupos de seguridad comunitaria y me acuerdo de habernos organizados en nuestra comunidad. Contra el famoso AMPA, creo que era. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué pasaba? Si ya el delincuente, porque empezaban a robar en todas las casas, ¿verdad? En las noches y toda la historia, porque eso antes la delincuencia que había era esa. Entonces, pero nos formábamos como grupos y logramos vigilar en la noche y poner cámaras y en la noche incluso salíamos algunos a hacer la vigilancia. El grupo de delincuentes se iba, se trasladaba probablemente a otra comunidad, ¿verdad? Que no estuviera con el sistema con el sistema vigilado. Pero eso es lo que tenemos que hacer en nuestro país. Tenemos que lograr que los controles sean eficientes para que los delincuentes se vayan a otros países, a otras regiones y alejarlos de nuestra comunidad, porque definitivamente Costa Rica es un paraíso hoy en día para delinquir. Y lo vemos en las estadísticas, en las incidencias. Subimos cada día vamos para arriba. Es lo único que estamos subiendo. Es lo malo. Es lo único que estamos en desarrollo. Sí. Definitivamente. Entonces yo creo que son 3 o 4 cosas importantes que deben de hacer entre un montón de cosas que podríamos hablar aquí toda la tarde sobre lo que hay que hacer. Pero sí, seguridad es un tema que hay que tomárselo en serio. Claro. Totalmente de acuerdo. Arturo, quiero agradecerle bastante porque fue uno de los candidatos que fue más fácil coordinar, la verdad. Muchas gracias. Y agradezco bastante que, como dice su campaña, se esté tomando la juventud en serio, ¿verdad? Así es. Y nada, muy contento por tenerlo por acá con nosotros, permitirnos tocar algunos temas que le interesan a muchos de los alajuelenses y al que no es alajuelense también le puede interesar, ¿verdad? Creo que han sido 40 minutos de mucho provecho. ¡Ay, puña! ¡Qué rápido! Pasa el tiempo, sí. No, cuando uno empieza a hablar y el café y todo, pasa muy rápido. Y no, agradecerlo bastante. Vamos a ver, es un honor, de verdad que sí. Y ojalá podamos vernos antes del 1 de febrero. Volvamos a estar aquí. Estoy totalmente dispuesto. A mí me encantan estos espacios, más cuando me dicen que es una persona joven. Gabriel, para mí es un honor. Siga haciendo esto, siga haciéndolo de esta manera. Siga haciendo democracia. Yo creo que los alajuelenses se merecen que le comuniquemos quiénes van a ser los candidatos. Claro. No se vale ya votar, porque es que solamente para cerrar, yo creo que hay una, ¿cómo lo digo? No sé, pero hay una idea equivocada, porque es que decimos, es que antes la gente votaba a ciegas por el bipartidismo y no sé qué, pero yo creo que hoy estamos creando un par de corrientes o una corriente principalmente. Muy parecida. Estamos pidiéndole a la gente que vote a ciegas, que sencillamente pusimos a dedo a este candidato y él es porque él tiene que ser. Sí. No, o sea, no se vale. Entonces, por eso estos espacios como el tuyo, Gabriel, son importantísimos para que los ciudadanos, para que las comunidades alajuelenses se den cuenta por quién van a ir a votar. Yo no les pido
que vayan a votar a ciegas por mí. Les pido que me sigan en las redes, Sí. que vean nuestro plan de trabajo, que me inviten a las comunidades para lograr convencerlos que yo realmente soy una opción para ese 1 de febrero y para que los represente por 4 años a partir del 1 de mayo del 2026, si Dios lo tiene a bien. Muchas gracias, Arturo, y también agradecer a Pone Café, ¿verdad? Pone Este Café, lugar hermoso, precioso, y con un muy buen además café. Sí, muy bonito correcto. lugar, agradable. Por el Parque Central de Alajuela. Muy agradecido, Arturo, nuevamente. Esperemos vernos pronto, ojalá en su oficina, en la Asamblea Legislativa. Así es. O en la cafeteada en enero, ¿verdad? En la cafeteada, Sí, sí, no se sí. le olvide invitarme, ¿verdad? Claro, claro. Muchas gracias, Arturo. Encantado, David. Ay.